13,000 millones de pesos será el ajuste presupuestal que se establece este año para Petróleos Mexicanos. Si el precio del petróleo cayó a $25, es obvio que tendrán que ajustarse. Más del 60% de este plan de ajuste de Pemex será para diferir inversiones y buscar socios estratégicos que permitan explotar más petróleo de México. ¿Y cuál va a ser el papel de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en este momento tan preocupante, pero al mismo tiempo de reestructura profunda de Petróleos Mexicanos? De esto justamente vamos a platicar a detalle con el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Gusto tener aquí al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Antes eras del IMSS, hoy de Petróleos Mexicanos. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por aceptar estar en la bienvenida. ¿En qué se originó el problema de liquidez de Petróleos Mexicanos? ¿En la caída de los ingresos? Sí, fundamentalmente. La mayor parte de la causa de esta caída, de este problema de liquidez, es la caída en los ingresos. ¿Y a cuánto asciende? Pues mira, el ajuste que anunciamos esta semana es de una cantidad que se dice fácil, pero que es enorme, 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos, digo, con muchas ganas sí me lo acabo de alcanzar un fin de semana, pero... Sí. Pero estás hablando de casi medio punto porcentual del PIB, ¿no? ¿En dónde se van a hacer esos ajustes, esas negociaciones con proveedores, que hay muchos, con los planes de inversión, José Antonio? Mira, dividimos en 3 los tipos de ajustes que vamos a hacer. Los primeros son eficiencias y reducción de costos. Si uno piensa en un programa, entre comillas, típico de austeridad en una empresa, de eso estamos hablando. Reducción de gastos generales, reducción de viáticos, reducción de, pues ahora sí que consultorías no esenciales, etc. De ahí hay 13,000 millones de pesos. En todas las filiales. En todas las filiales. Todas las filiales. Todo Pemex está cooperando. Ahí yo resalto quizás una cosa que es importante en términos de ahorro, de ajuste, no es tanto, pero es una señal importante. Estamos desapareciendo, diagonal, compactando 2 direcciones corporativas como parte del adelgazamiento. De la administración. Sí, de la administración, del adelgazamiento corporativo. La segunda parte, que es la mayor parte, es diferimiento de inversiones. Y es aquí donde entra la reforma energética. La mayor parte del diferimiento de inversiones viene en 2 de las que son las 2 más grandes y las 2 más importantes empresas de Pemex. En Pemex Transformación y Pemex Exploración. ¿Y de cuánto es el tamaño de la diferimiento de inversiones? Pero eso no quiere decir que no se hagan. No, es correcto y por eso digo que es diferimiento. Es de 65,000 millones de pesos. ¡Wow! Oye, diferir es patear el balón, no es echarlo para adelante. No, ahí es donde entra la reforma energética. Doy 2 ejemplos. Uno de los ejemplos, o sea, está en la parte de Pemex Exploración y Explotación. Por ejemplo, teníamos un proyecto de exploración en aguas profundas. De los tritones y plutones y esos que se van cosas que son hasta abajo y que tiene un tirante de agua... De 3,000 metros. De 3,000 metros. Yo tengo unos, pero que son nada más de la cintura. No, estos son de 3,000 metros. Bueno. A ver, ¿y ese proyecto José de Antonio, cuánto fue? México no tiene infraestructura ni experiencia para ese tipo de exploración. Estamos adquiriendo, la Pemex la está adquiriendo y la debe continuar adquiriendo y la va a continuar adquiriendo. Sin embargo, dos calificadores y por qué podemos y debemos diferir esta inversión. Esta inversión va a dar petróleo hasta dentro de 10 años, primera razón. Segunda razón, cuando se van a desarrollar ahora sí que una cuenca en aguas profundas, ninguna de las grandes petroleras en el mundo va sola. Entonces, Pemex no debe ir solo en esto. La reforma energética hoy nos permite asociarnos con alguien y hacer esa inversión que antes iba a hacer Pemex solo en 10 años, ahora la vamos a hacer con alguien más en 9. ¿Por qué no vemos una cápsula para resumir justamente estos 3 puntos y regresamos para seguir platicando? La
caída en el precio internacional del petróleo obligó a todas las compañías a tomar medidas como disminuir sus inversiones, recortar costos y gastos para mejorar su eficiencia en espera de una recuperación de las cotizaciones. Y en este contexto, Pemex aplicó una misma receta que implica un recorte de 100,000 millones de pesos, que en su gran mayoría se concentran en exploración y explotación de yacimientos que por el precio actual no son rentables. José Antonio, una duda. Pemex está haciendo esta reestructuración y haciéndose más eficiente. Y también hay una situación de que si mejora el precio del petróleo se volverían a hacer inversiones, pero no se regresaría en esos tiempos. Pemex tiene que ser eficiente ya y competir. No. Y esta es la parte que yo, ahora sí que cuando yo me decía que nos tenemos que ajustar a la realidad de la nueva, después de la reforma energética, es exactamente eso. O sea, Pemex va a seguir siendo la empresa emblemática del país, la empresa más importante del sector petrolero en el país, sin duda alguna, pero no va a ser la única. Y tenemos que aprender y tenemos que eficientarnos y tenemos que dar mejor servicio. Va a haber apertura ya adelantada de gasolina, de importación de gasolina. ¿Cómo se juega en esto? ¿Puede permitirle a Pemex, digamos, ahora sí, diferir inversiones en la modernización de refinerías, permitir que los particulares, bajo ciertas normas, traigan el combustible de allá de los United States? O que lo construyan los privados, ¿no, Pepe Toño? Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, el presidente de la República, precisamente en Houston, anunció que se adelanta la apertura de la importación de gasolinas. Eso va a poner competencia en la distribución, en la parte ahora sí que en la parte de hasta abajo de la distribución de gasolineras. Pero la otra parte que mencionas es la modernización de las refinerías. Pemex ha reconfigurado y modernizado 3 de sus 6 refinerías. Nos faltan otras 3. ¿Qué es lo que hoy la reforma energética nos permite hacer? Conseguir un socio que nos ayude a modernizarlas y entonces ya no le tenemos que poner... Un farm-out de refinerías. Ándale. Oye, entonces habría una asociación ahí también. En las refinerías. Claro. Entonces, vamos a ver esta cápsula de información financiera. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. Las autoridades financieras descartaron riesgos financieros o de crédito para la banca de desarrollo, que otorgó préstamos por 15,000 millones a Pemex para liquidar a la mayor parte de sus proveedores luego de que la situación financiera de la empresa petrolera limita la capacidad de pago. Al cierre del año pasado, el adeudo a proveedores cerró en 147,000 millones de pesos, de los que ya se liquidaron 35,000 millones, que cubrieron más del 85% de los proveedores afectados. El debilitamiento de la economía global es la principal amenaza para México y por ello es necesario mantener fundamentos económicos sólidos y políticas macroeconómicas prudentes que le permitan al país diferenciarse del resto de las naciones emergentes, recomendó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, donde participa la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Dicho consejo reconoció la coordinación y oportunidad de las medidas de la política fiscal, monetaria y cambiaria que contribuyen a mejorar el panorama de la economía nacional. El año pasado, el número de usuarios de Internet alcanzó 62.4 millones, que representan 57.4% de la población, contra 44.4% del 2014, revela la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que elabora el INEGI. Y de las 46.3 millones de personas restantes no conectadas, 58% dijo que el precio es la principal limitante. Además, destaca el uso de tecnologías móviles y digitales, ya que 71.5% de la población utiliza telefonía celular para acceder a Internet. Regresamos al estudio. Antonio, también hay una opción que tiene que ver con la venta de activos y monetizar algunos activos, esta parte de utilizarlos para operaciones financieras. ¿Cómo va ahí ese proceso? Lo que alrededor de la monetización, yo diría el matiz que queremos sobre estas operaciones es no nada más monetizar el activo. El activo está ahí y pues recibir el valor presente de los flujos y de ahí vas pagando el arrendamiento. Así como dije, una cuestión de... ¿Qué pasó? ¿Cómo está, mi querido ingeniero? ¿Cómo está, señorita? ¿Qué pasó tú? Quieto.
Ya se fue con la Texaco. No, es Texcoaco. Texcoaco. Ahora que estamos en la plena reforma energética, pues Texcoaco. Pero fíjese que estoy preocupado, doctor. ¿Cómo le vamos a hacer ahí el problema de la corrupción? ¿Sabe que se dice que mucho y que si le meten la mano acá, que le meten la mano allá? ¡Quieto! Mira, vamos a enfocar esto promoviendo un poquito como lo hicimos en mi trabajo previo. La transparencia y la competencia a la hora de comprar todos los bienes y servicios que compra Pemex. Pemex compra muchísimos bienes y servicios, muchísimos. Casi 300,000 millones de casi pesos al año. 300,000 millones de pesos de bienes y Pues que servicios. me caiga el 1% y ya me retiro de pobre. Pues póngase formal, trabaje bien y Mira, ya. soy fuerte, soy formal. Pero no ande llenando eso por ahí. Estoy sin insecticida, ya le dije. ok. Vamos a ayudar aquí al doctor para correr un montón de piojos, hijos, que andan ahí en Pemex. Nos vemos. ¿Qué más es lo que van a hacer? Pues mira, le tenemos que dar seguimiento a este ajuste de costos. Tenemos que concentrarnos en que todos estos diferimientos podamos materializarlos en asociaciones para que las modernizaciones de las refinerías, la exploración ocurra, etcétera, ¿no? Entonces... Se acumuló mucho rezago en el pago a los proveedores de Pemex. Son casi 11,000 los proveedores o han bajado a 9,000. Nos enteramos cuando dice el plan de recorte que la deuda acumulada de 3 años, casi 2 años y medio, fue de 146,000 millones de pesos. Ya comenzaron a pagar. Cuéntanos esto y cómo poco a poco se va a regularizar. Pues mira, es correcto. Al cierre del 2015 se tuvo una deuda con proveedores de 147,000 millones de pesos, que es una cantidad también muy grande. Por supuesto. Y esto es un mal adeudo, no es un adeudo que le ayude a Pemex, porque el adeudo de proveedores inmediatamente se traduce en precios. Sí, claro, si no me pagas te lo subo. Te lo subo en los precios, en las cotizaciones. Entonces eso le quita competitividad a Pemex. Entonces sí estamos abocados en resolver este tema. Desde que llegamos hace tres semanas y un poquito más, hemos pagado ya 20,000 millones de pesos. El tema del sindicato. Digo, no quiero dejarlo pasar de lado. El sindicato en algunas situaciones es muy útil y en otras es lo contrario. No quiero decirles cómo se les dice. ¿Cómo llevar a cabo la relación? Pues una relación fuerte, pero al mismo tiempo complicada. Mira, mi experiencia y lo que hemos tenido en este caso en particular es tenemos una relación cercana y constructiva. No va a ser fácil, pero cercana y constructiva. Yo creo que tenemos que seguir construyendo. Y resolvieron un poco ya el tema de las pensiones, ¿no? Sí, esto es antes de que yo llegara. Van a tener que apechugar. Pero aquí te va a tocar documentarlo. Me va a tocar documentarlo y implementarlo. Así que trabajaremos en eso, siempre respetando los derechos de los trabajadores. Eso es fundamental. Así que así lo vamos a hacer. Y vamos a seguir trabajando constructivamente. José Antonio González, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera? Bueno, el cálculo es muy directo. Por cada $5 menos que cueste la mezcla, el impacto en ingresos son 20,000 millones de pesos. Así es que lo que tendría que hacer Pemex es, como dijo el director, 100,000 millones a de una pesos. realidad. Sí, del bottom. Exactamente. ¿Y tú con qué te quedas? Pues que no es un ajuste fácil, va a ser doloroso, es como un dolor de muela. Justo no fue. Los ajustan y nos ajustan. También, porque tiene impactos económicos en todas las zonas. Pues mira, a mí me ha parecido impresionante la toma de decisiones oportuna. Yo creo que sí se tardaron. Creo que debió haberse hecho eso hace 2 años. Mira, en el caso de Petróleos Mexicanos es evidente que tienen que hacer correcciones de fondo, ¿no? Y con la reforma energética nos tardamos 30 años. Pero al final de cuentas la decisión que se toma en estos momentos es oportuna porque otros países están enfrentando una circunstancia verdaderamente crítica y México está con una perspectiva de crecimiento del 2%, 2 a 3, ¿no? 2.5. Que inclusive para países avanzados se ve muy bien. Buenas noches. Y una de las condiciones fundamentales para que eso suceda es tener una empresa solvente del Estado como es Petróleos Mexicanos.
Eso es fundamental. Pues sí. ¿Y usted con qué se quede la billetera? Gracias, buenas Gracias. noches.